Diputado, le ofrezco la palabra al diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Mire, nosotros fuimos parte de aquellos que cuando se presentó el primer proyecto de ley para entregar recursos al Transantiago, junto con otros diputados de todas las bancadas, exigimos al gobierno que se crearan estos fondos de compensación. Y logramos un acuerdo que permitió que una parte importante de recursos se invirtiera en las regiones del ámbito del transporte público. Digo una parte importante de los recursos, porque la verdad es que la presión por entregar recursos al Transantiago, la utilización política del impacto que había tenido el Transantiago en la vida de los ciudadanos de una región con la población que tiene Chile de cara a la reyerta política del país, hizo que la premura estuviera dada no solo en la obtención de los recursos al Transantiago, sino que básicamente en la modalidad de los mecanismos para hacer la entrega de estos recursos al financiamiento del sistema Santiago. En cambio, en las regiones simplemente se hablaba de entregar los fondos al FNDR para que los intendentes lo destinaran al transporte público con un conjunto de indicadores que en la práctica significó, y hay varios informes a la Cámara de Diputados que así lo reflejan, simplemente que se gastó una determinada cantidad de plata en cualquier cosa, en lo que a los intendentes les dio la gana. A tal punto que en regiones como la mía, la región de Coquimbo, la calidad del transporte público simplemente no ha aumentado, no ha mejorado. En los últimos meses hemos sido testigos de cómo la gente espera una hora a las 7, 8 de la noche para poder tomar un taxi colectivo para poder dirigirse a su casa. Hemos visto cómo se incumplió un acuerdo suscrito aquí en la Cámara, cuando se dejó expresa constancia que se entendía que el subsidio al transporte público en las regiones donde no hubiese transporte licitado iba a beneficiar al transporte menor. Presidente, usted sabe muy bien que en las regiones no metropolitanas una parte importante de la ciudadanía que utiliza el transporte público lo hace a través del transporte menor y en consecuencia, si no éramos capaces de extender el beneficio al transporte menor, difícilmente estábamos beneficiando un porcentaje importante de la población. Y sin embargo, aquello no se cumplió porque el Ministerio de Transporte jamás dictó el reglamento, y sería bueno que el ministro escuchara, jamás dictó el reglamento en esa perspectiva. Yo valoro y destaco que este proyecto es bastante mejor que todos los anteriores. Probablemente porque ha habido de parte de la concertación una disposición distinta a la que tuvo la derecha, que lo único que quería era que la gente sufriera para ver si eso le pasaba la factura a la concertación y a la presidenta Bachelet en particular. No tuvimos, como tuvo la derecha, de rehén a los ciudadanos de la región metropolitana el uso del transporte público para discutir esta ley. Y por tanto, esa perspectiva, creo que tenemos una ley mucho más sopesada, mucho más serena, discutida, analizada en profundidad. Sin embargo, yo quiero hacer presente algunas preocupaciones. Y le voy a pedir al ministro que escuche porque quiero pedirle una respuesta al ministro, presidente, por su intermedio. Ministro. Presidente. Que le voy a hacer algunas preguntas, ministro, si no, por mí que converse lo que quiera. A nosotros nos interesa que haya claridad sobre algunas cosas. Yo sé que el diputado Urresti y el diputado Bun no dejan al ministro prestar atención a la sesión, por eso es que mi llamado al presidente para que llame al orden a Bun y a Urresti. No, presidente, lo que yo necesito son algunas aclaraciones. No fui parte del debate en la comisión y creo que es importante poder precisarlo. A nosotros nos parece positivo e importante que haya un fondo de apoyo regional. Pero lo que nos interesa es que ese fondo de apoyo regional no vaya asociado, o vaya asociado más bien a un plan regional de transporte. Yo entiendo que este proyecto de ley lo que hace es entregar facultades a la Seremía de Transporte para que puedan coordinar la puesta en marcha de un plan regional de transporte. Esa es la pregunta, porque de lo contrario vamos a volver a tener lo mismo. ¿Qué es lo que ocurría? Que los intendentes decidían gastar parte de los recursos de compensación al final en sedes sociales. Y por la vía de la teoría del elástico terminábamos financiando cualquier cosa con fondos que estaban destinados al financiamiento de la mejoría del transporte público regional. Entonces, a nosotros nos interesa saber cómo se van a gastar estos fondos y si el Ministerio tiene mecanismos, es una segunda pregunta para el ministro, mecanismos para controlar año a año, en qué gastó cada región los recursos que se le asignan, de manera tal de poder verificar que efectivamente son fondos de apoyo regional para el transporte público. Tercero, valorar y entender que por la vía de reconocer al transporte público menor, como transporte público, los convertimos también en beneficiarios de aquello. En consecuencia, en regiones como la mía, taxis colectivos van a ser por primera vez también beneficiarios de estos fondos en la medida en que los proyectos así lo habiliten. Tercero, el ministro sabe bien, tenemos pendiente una reunión con el asesor del Ministerio, Juan Esteban Doña, el 27 de agosto próximo, para poder iniciar los estudios o concretar los estudios para la evaluación de la posibilidad, la factibilidad de reponer
un tren de pasajeros Serena-Coquimbo-Serena. Me parece importante saber si estos fondos van a permitir, por ejemplo, el financiamiento de ese tipo de proyectos, que son medidas que para nosotros son fundamentales. Usted sabe, ministro, muy bien que la región de Coquimbo es la única región donde un trayecto de la Ruta 5 sigue siendo al mismo tiempo que Ruta 5 una vía de transporte interurbano, intercomunal. No está licitada en esa parte del tramo. No hay vía alternativa. Hay obras en obras públicas, en Ministerio de Obras Públicas, proyectadas para construir algunos enlaces alternativos, pero hoy día tenemos una verdadera saturación en la comunicación vehicular, tanto pública como privada, en la conurbación Serena-Coquimbo, que ha crecido exponencialmente en términos demográficos y también de parque automotriz. En consecuencia, para nosotros es fundamental poder invertir recursos en aquello. Esas son las prioridades que tiene la región, prioridades en las que hasta ahora los fondos de compensación no fueron utilizadas, y aquí yo asumo la autocrítica que corresponde respecto del gobierno anterior y particularmente de la ineficacia del gobierno regional anterior en estas materias. Y por eso es que nos interesa, presidente, para poder dar nuestro voto a favor de este proyecto, tener garantías de aquello. Es decir, y reitero y termino con esto, presidente, primero, si el Ministerio va a asociar la inversión del Fondo de Apoyo Regional en cada una de las regiones a un plan de transporte. Segundo, si la autoridad fiscalizadora va a ser el Ministerio de Transporte, si vamos a conocer año a año la inversión del fondo que le corresponda a cada una de las regiones, de manera tal de que esta Cámara también pueda fiscalizarlo. Cuarto, si va a ser susceptible de beneficio al transporte menor. Y quinto, si proyectos como el de reposición de un tren de pasajeros de Serena-Coquimbo son susceptibles de ser beneficiados por este tipo de fondo. Gracias, presidente. He dicho. Muchas gracias, diputado. Estamos llamando a través de los timbres. Finalmente le ofrezco la palabra al diputado.